¿Es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Bienvenidos a Etcétera. Yo soy Olaya y en el programa de hoy tenemos una duda de inteligencia. ¿Es verdad que la mayoría de los seres humanos usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral? El asunto del 10% es una creencia popular que seguro han escuchado, unida a la historia de que según algunos procesos se puede mejorar esa capacidad cerebral, aumentarla, y si se logra hacer esto, la inteligencia de la persona también aumenta. O sea, se vuelve un genio. Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas mediante el entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún fundamento científico. A pesar de que existen muchas incógnitas sobre el funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte del cerebro tiene una función determinada. Entonces, todo el asunto del 10% del cerebro es un gran mito. Mi viento deja de funcionar, pero mi cerebro no lo hace. Es probable que el mito del 10% haya surgido de una mala comprensión o mala interpretación de las teorías neurológicas que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En estas investigaciones descubrieron que solo el 10% de las neuronas están encendidas en un momento determinado. Aunque eso es muy diferente a decir que la gente solo usa el 10% de su cerebro toda la vida. Otra posibilidad de la aparición del mito es que 9 de cada 10 células se denominan células gliales, que son células de apoyo que dan asistencia física y nutricional al 10% de las otras células, las neuronas, que son las que se encargan de pensar. Así que tal vez la gente escuchó que solo el 10% de las células del cerebro se encargan de la parte difícil, o sea, la de pensar, y asumió que las neuroglias también se podían usar. Porque estas células son totalmente diferentes y no se pueden transformar de repente en neuronas para darnos más poder mental. Lo que me intriga más de este mito es cómo se desilusiona la gente cuando se da cuenta de que no es verdad. Tal vez la cifra del 10% es muy atractiva porque es muy baja y ofrece una gran cantidad de potencial para mejorar. Todos queremos ser mejores y podemos serlo si tratamos. Pero no va a ser porque encontremos una parte del cerebro en desuso. Lo cierto es que sí sería genial poder mejorar en esas partes mentales que nos cuestan instantáneamente. Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. Por ejemplo, en las matemáticas. Las matemáticas son una tortura para muchos, pero muchos estudiantes. Y no me extraña. ¿Sabían que la multiplicación era considerada muy pero muy difícil y hasta el siglo XVI solo se enseñaba en las universidades? Y yo en la escuela tratando de memorizar las tablas, ¡qué injusticia! Pero bueno, aunque más de uno se traumatizó estudiando mate, la verdad es que son muy entretenidas y están en todo lo que nos rodea. Todo. Y no solo eso, sino que a pesar de que muchas veces dijimos, ¿por qué tengo que aprender a hacer este problema matemático si nunca lo voy a usar en la vida? Pues puede ser que sí. Por ejemplo, los cuaterniones que describen la rotación de objetos en 3D fueron descubiertos en 1843. Eran considerados hermosos pero totalmente inútiles, hasta 1985 cuando los científicos de la computación los empezaron a aplicar en la animación digital. ¡Ajá! Pero bueno, aunque la mate es un poco difícil a veces, con un poco de diversión puede resultar muy entretenida. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Por ejemplo, en el Tecnológico de Costa Rica se hicieron una especie de olimpiadas de las matemáticas internacionales. De hecho, en Costa Rica, con el motivo de este torneo, llegaron en octubre del 2014 los mejores estudiantes de matemática de toda Iberoamérica. El torneo se llama Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. La competencia consiste en 2 pruebas en días consecutivos que los expertos de todos los países participantes realizan para que los estudiantes los tengan que resolver. La competencia busca fomentar la excelencia en matemáticas y también en los estudios de todos los estudiantes de Iberoamérica, promoviendo el mejoramiento en las capacidades científicas de los estudiantes a través de la motivación y la competencia.
Y los estudiantes que van a estas competiciones no son superdotados que aprendieron a utilizar más del 10% de su cerebro. Son simplemente gente que les gusta mucho lo que hacen y estudian bastante. Disciplina. Ante todo, disciplina. Además, solo porque nos cuesta una cosa, no quiere decir que no podamos ser muy buenos en otra. Como también es súper normal que nos cueste recordar más unas cosas que otras. De hecho, las neuronas en nuestro cerebro están dispuestas de formas diferentes, entonces la información viaja a velocidades diferentes también. Esta es la razón por la cual a veces podemos acceder instantáneamente a alguna información que está almacenada en nuestro cerebro, mientras que para otros datos nos cuesta un gran rato recordar. ¿Mi nombre? ¿Cuál es su nombre? Aquí no hay nada sobre su nombre. Vamos, nena, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde archivamos su nombre? De todas formas, no hay que menospreciar a nuestro cerebrito. De hecho, es muy, pero muy impresionante. Por ejemplo, ¿sabían que nuestro cerebro sigue generando neuronas hasta el día de nuestra muerte? Eso sí, el ejercicio y una vida sana estimulan el crecimiento de neuronas. Mientras más, mejor. Además, el cerebro tiene unas funciones súper curiosas. Por ejemplo, ¿sabían que el cerebro humano no puede sentir dolor? ¡Wow! Pues no dispone de nervios necesarios para registrarlo. De hecho, la mayoría de terminaciones nerviosas se encuentran en la piel y el cerebro, al no tener piel, no registra dolor. Es muy curioso saber que los neurocirujanos podrían cortar el cerebro de una persona sin anestesia, aunque esté consciente. Porque no duele. El cerebro sí procesa todo lo que sentimos, pero no siente dolor. De hecho, es el encargado de hacer sentir dolor al resto del cuerpo. La cuestión es que entender cómo funciona el cerebro es una tarea muy, pero muy difícil, que todavía no se ha logrado del todo. De hecho, aún quedan demasiadas dudas sobre cómo funciona el conocimiento y el aprendizaje. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. De hecho, en la Universidad de Costa Rica existe el posgrado de Ciencias Cognitivas, donde se trata de responder preguntas como ¿qué es y cómo está estructurado el conocimiento? Además, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Además, algunos profesores del posgrado también forman parte del Instituto de Investigaciones en Ciencia Cognitiva. En este instituto hacen investigaciones súper chivas unidas a otras escuelas de la UCR. Si quieren averiguar más al respecto, pueden entrar a la página www.iicc.ac.cr. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Olaya, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden ver este capítulo y muchos otros de etcétera en las redes sociales de Generación Z. Yo me despido, chau chau.